lo que estaremos viendo es el tema del concurso. El tema que vamos a desarrollar es el más difícil de solucionar en la teoría del delito. Se trata de resolver la violación múltiple de la norma por un mismo sujeto. Esto puede abarcar tanto en situaciones que significan repetidas violaciones a la norma penal como situaciones a distintas normas penales en un mismo momento o distintas acciones en distintos momentos que violan la misma o distintas normas penales. ¿Qué significa la acción en términos jurídicos penales y a cómo ese significado afecta al concepto de tipo penal? Se tratará de decidir frente a cuántas acciones estamos y frente a cuántos tipos penales estamos. Cuando tengamos que calificar típicamente la conducta de una persona, allí debemos aclarar si hay múltiples violaciones, cómo queda catalogada su conducta y por lo tanto qué escala penal resulta aplicable. Inmediatamente recurrimos al desarrollo de la acción y del hecho. Si bien la acción era algo así como un dato de la realidad, el hecho era ese dato evaluado a través de una lectura jurídico-penal de las violaciones de la norma a los intereses violados. El hecho como la acción son, en la teoría del delito, conceptos jurídicos. Del artículo 54 a 56 habla de un hecho o varios hechos. La acción, entonces, nos servirá para analizar si un evento o hecho cualquiera tiene relevancia jurídica penal, es decir, si cumple con los requisitos mínimos del desarrollo penal para ser analizado. El hecho es algo que vemos o conocemos que ocurre. Solo los hechos pueden ser acciones, pero también hay hechos que pueden no ser acciones en términos jurídicos penales. Esto nos servirá para diferenciar un delito distinto de otro o distinto de una conducta no delictiva, en los términos en que lo requiere el Código Penal en sus artículos 54 a 56, para evaluar el grado de reproche que merece el autor por su conducta o sus conductas. El hecho, entonces, nos servirá para determinar el cuántos hechos estamos analizando. Para poder resolver el caso están los siguientes pasos. El primer paso sería identificar el número de hechos, los hechos de la realidad. Luego los tipos penales, su número y cómo juegan entre sí. La unidad de la acción. La unidad de la acción distingue dos factores que la fundamentan. Estos son el factor final, que es cuando se dirige una pluralidad de comportamientos hacia un único fin, que un ejemplo sería un asesinato, el informarse, el acechar, el apuntar y el dirigir la puntería y el disparar el arma son actos intercambiables unidos en la acción al igual que la conexión orgánica. Podemos decir entonces que los actos separados constituyen una unidad orgánica en razón de la voluntad final. Y por otro lado tenemos el factor normativo, que es el enjuiciamiento jurídico social a través de los tipos penales. En ello se expresa lo que la realización final significa socialmente, si se trata de asesinato u homicidio, cesión corporal o tratamiento curativo, etc. Entonces, la unidad de acción jurídico-penal se establece así por dos factores, como ya nombramos. Por un lado, la proposición de un fin voluntario y por el enjuiciamiento normativo social, jurídico en razón de los tipos. Para saber si estamos frente a uno o varios hechos, habrá un doble requisito. Por un lado, el objetivo, relacionado con la interpretación del tipo objetivo y sus aspectos relevantes, como el bien jurídico, el objeto atacado, el sujeto pasivo, y también el tiempo, la forma, la continuidad causal de la afectación. Por otro lado, el segundo requisito sería el subjetivo, que es lo relacionado con el dolo. Esto sería el plan del autor, la continuidad de su intención dañosa, etc. Zaffaroni habla además de un factor final, que les da sentido el plan unitario, y un factor normativo jurídico que lo convierte en una unidad de desvalor. Dice, los movimientos que siguen un plan común, es decir, factor final, necesitan ser abarcados por un sentido unitario a los efectos de la prohibición, es decir, factor normativo, que solo pueden dárselo el tipo penal. Los indicios para establecer si nos encontramos frente a uno o varios hechos en los tipos dolosos son, por un lado,
el elemento subjetivo del autor, la finalidad o plan común que explica y motoriza la complejidad de una conducta o acciones varias. Por otro lado, la continuidad en las circunstancias de tiempo, de lugar y de producción causal. Otros indicios serían la identidad del objeto afectado, la identidad del bien jurídico afectado, la identidad del tipo penal básico y, en el caso de la afectación de bienes jurídicos personalísimos, identidad de la víctima o sujeto pasivo. Establecidos los hechos, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Hay uno o varios tipos penales que se deben aplicar? Una vez que hemos aprendido sobre los requisitos para considerar que estamos frente a un único hecho o varios, los criterios para calificar la conducta resultarían más sencillos. En primer lugar, ponemos un ejemplo. ¿Cómo calificar la conducta de un ladrón que asalta a una pareja y le roba el reloj a él y la cartera a ella? La conducta es una sola en términos de circunstancias temporales y espaciales. En este caso hay identidad del bien jurídico, que sería la propiedad, y el objeto afectado, donde serían las cosas. Además, hay identidad de tipo penal básico, que es el robo. El bien jurídico no es personalísimo, con lo cual la pluralidad de víctimas no es relevante. Está claro que se trata de un único hecho de robo. En cambio, ¿qué sucede si una persona retiene a dos mujeres contra su fuerza realizando tocamientos en sus partes íntimas? En este caso, hay identidad jurídica atacando en ambos casos, que es la integridad sexual. Hay identidad de tipo penal básico, el abuso sexual, pero en este caso lo que debemos tener en cuenta es que la integridad sexual es un bien jurídico cuya salud está ligada a la persona que lo porta, es decir, es un bien jurídico personalísimo y por lo tanto cada víctima tiene un hecho. Por más que se comparta el espacio donde se desarrolla la acción, nos encontramos frente a dos hechos independientes de abuso sexual y no frente a uno con lo que es la pluralidad de víctimas. Las combinaciones. Las combinaciones pueden ser, por un lado, una acción que implica un único hecho cuya afectación a un bien jurídico se prolonga en el tiempo. Esto sería un delito continuo permanente. Ejemplo, A priva a B y el hecho dura lo que dura esa circunstancia. Otra combinación sería varias acciones distribuidas en el tiempo configurando un hecho típico que sería un delito continuado. Ejemplo, A decide robar dinero una vez por día de la caja de donde trabaja, hasta tener la suma de 1.000 pesos que requería. Otra combinación sería un hecho complejo simple que afecta a varios bienes jurídicos o parece encuadrar en varios tipos distintos, pero termina por configurar un solo tipo penal que sería un concurso aparente. Y un ejemplo sería A apunta con un arma a B y le exige el dinero, diciéndole que lo va a matar, donde un único hecho cuyas distintas circunstancias están tipificadas, pero todas ellas es conjunto también están previstas por un único tipo penal, que es el robo con arma de fuego. Otra combinación sería un único hecho que es abarcado por varios tipos penales o afecta a varias prohibiciones, que sería el concurso ideal o formal. Un ejemplo sería A tiene un arma sin autorización y mata con ese arma a B. Afecta tanto al tipo penal de portación de armas de fuego como el de homicidio. Y la última combinación sería donde varios hechos distintos, cada uno de su tipicidad, abarcado por un tipo penal o varios, que sería el conjunto real o material. Ejemplo, A roba un día a B, otro día en otro lado hurta a C, etc. Por consiguiente, hablaremos del delito continuado. El delito continuado no está legislado como tal. Este sería como un arreglo de la teoría para evitar resultados injustos. En este caso, un ejemplo sería José, cajero de un supermercado, necesita juntar 1.000 pesos para pagar una deuda. Decide sustraer durante 100 días 10 pesos de su trabajo, para que no se advierta el faltante. Así se apodera de 1.000 pesos. En este caso, cuando José toma el primer billete, es el momento de la ejecución y se extiende
hasta que él se va a su casa. Luego el tipo penal ya se encuentra consumado desde el primer momento, con el primer billete, porque el bien jurídico ya ha sido dañado. Esto supondría que el delito se encuentra agotado al día siguiente y su ejecución vuelve a empezar y se consuma nuevamente. Por lo contrario, si de una vez se lleva la suma de 1.000 pesos, solo había un hecho típico. El sentido común impide considerar estos comportamientos como 100 hechos típicos, porque la pena sería elevadísima en comparación con la que tendría de ejecutar la acción de una sola vez. Podríamos decir que por la importancia que debe darse el requisito subjetivo y habiendo identidad del bien jurídico, del objeto afectado, del tipo penal y de las circunstancias que hacen a la realización del autor con la víctima y con el lugar del hecho, la interrupción temporal pierde importancia. Este caso lo vimos como un ejemplo en la realización de un trabajo práctico. Lo que debemos agregar a la resolución tradicional, que tanto el tipo objetivo como el tipo subjetivo debemos mencionar porque es un delito continuado en la explicación de por qué es así. El delito permanente. El delito permanente es el hecho que ha sido consumado y los actos subsiguientes tienen como fin y efecto que el estado dañoso consumado permanezca. Por consiguiente, veremos el concurso ideal o formal. En el Código Penal, el artículo 54 establece que cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor. Se da, como ya explicamos, cuando un único hecho cae bajo varias sanciones. Se puede ocurrir un concurso ideal cuando, en primer lugar, cuando en un hecho único hay circunstancias que exceden lo relevante para un tipo penal, pero que sí son relevantes para otro. En definitiva, es un único hecho que encuadra en dos tipos penales. Y en segundo lugar, dependemos de la unidad de la finalidad para considerar que estamos frente a un único hecho. Si se rompiera este requisito de la finalidad única, dejaríamos de estar frente a un único hecho y por lo tanto queda excluida la posibilidad de un concurso ideal. Y por último, también dependemos fuertemente de la unidad temporal y espacial. Por consiguiente, veremos lo que es el concurso real o material. Establecidos en los artículos 56 y 55 del Código Penal, regula la pena cuando concurren varios hechos independientes que van a ser juzgados en un mismo proceso. Por ello es que la cuestión tiene más de naturaleza procesal que de problema de interpretación penal. En estos casos no hay problemas en que haya heterogeneidad u homogeneidad en los tipos penales que califican a estos hechos. Cada hecho debe ser calificado típicamente en su propia individualidad. Concurso aparente. El concurso aparente es como el delito continuado, surge de la correcta interpretación de las figuras típicas. Un evento parece complejo, pero la correcta interpretación de las normas nos llevará a concluir que hay un solo hecho y una sola tipicidad involucrada. Hay algunos principios interpretativos que sirven para establecer en qué situaciones estaríamos frente a casos del concurso aparente. Uno de estos principios es la especialidad, cuando un tipo penal es la figura especial de otra figura general. Otro principio es la subsidiariedad, donde hay figuras que califican conductas que solo se aplican en caso de que no se aplique una figura principal, es decir, que tienen una función subsidiaria que solo entran en funcionamiento si no lo hace una figura mayor. Otro principio sería la consunción. Se da cuando la realización de un tipo penal
queda comprendida en el contenido de otro tipo penal. Acciones que serían punibles individualmente no lo son, porque son parte necesaria de la producción de otro tipo penal mayor y entonces quedan abarcadas por él. Otro principio sería la alternatividad, que son aquellos en que dos figuras distintas aceptan a la acción en los mismos rasgos típicos. Como no hay ningún elemento típico que exceda a uno de los tipos penales que debe ser captado necesariamente por el otro, no se aplica el concurso ideal. Inmediatamente nos abarcamos a lo que son las combinaciones y los casos complejos. Supongamos que un ladrón X toma la cartera de la señora Y y como ésta ofrece una mínima resistencia, la amenaza, la insulta y la golpea, produciéndole un leve moretón. Hay al menos 4 tipos penales: el apoderamiento, la amenaza, la injuria, más lesiones leves. Esto es un hecho calificado como robo, establecido en el artículo 164. En el segundo ejemplo ponemos como concurso ideal: supongamos que el mismo ladrón al día siguiente, caminando, ve una puerta semiabierta de una casa y decide asomarse. Entra realizando una violación de domicilio, decide tomar algunas cosas y se va realizando un hurto. Ambos tipos penales deben ser aplicados, pero hay un solo hecho. Entonces tendríamos violación de domicilio tipo 1, establecido en el artículo 150, y más el hurto, que sería el tipo 2, establecidos en el artículo 162, que es un hecho único, violación de domicilio en concurso ideal con hurto. Como tercer ejemplo tenemos el concurso real. Ponemos como ejemplo: finalmente la policía recibe ambas denuncias del ladrón y detiene a el ladrón X, el sujeto X. El fiscal le imputará 2 hechos en concurso real: el primero calificado como robo y el segundo calificado como violación de domicilio en concurso ideal con hurto. Entonces tenemos robo, por un lado, hecho 1, más violación de domicilio más hurto, hecho 2. Así, la imputación en su expediente dirá robo, hecho 1, en concurso real con violación de domicilio en concurso ideal con hurto, hecho 2. Luego de esto, veremos las escalas penales aplicables. En los casos de delito continuado y concurso aparente, son casos en que una interpretación del hecho. En los casos de delito continuado y concurso aparente, son casos en los que una interpretación del hecho y los juegos lógicos entre las figuras típicas nos obliga a concluir que no hay pluralidad de conductas ni de tipos penales, sino una única conducta y un único tipo penal aplicable. La pena a aplicar será la del tipo penal válido. Pero el Código Penal establece reglas distintas para el caso de concurso de hechos, concurso real, o el concurso de tipos penales, concurso ideal. El concurso real lo establece el artículo 55 del Código Penal cuando dice que concurren varios hechos independientes permitidos con una misma especie de pena. La pena aplicable tendrá como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos. En el concurso ideal establecido el artículo 54 dice que cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor. Y en el artículo 56 dice que cuando en los hechos concurren distintas especies de pena entre reclusión y prisión, se aplicará la pena más grave. Finalizando con todo el análisis,
Debemos analizar la tipicidad y de allí luego se califica la conducta en términos penales.